Puede que te caiga bien o no tan bien Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Pero lejos de eso, estoy segura que si realmente conoces lo que hace la ONU, no apoyas a esta organización. ¿Por qué? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada para evitar guerras, conflictos, muertes y por eso todos los años los gobiernos del mundo le pagan miles de millones de dólares de tus bolsillos. ¿Y qué hemos visto durante los últimos tiempos? Así es. Guerras, conflictos y muertes. Entonces, ¿para qué se le paga a la ONU? Amigos, realmente no lo sé. Pero creo que lo mínimo que puede hacer la ONU es ofrecer sus instalaciones para que todos, y vuelvo y repito, todos los presidentes del mundo alcen su voz. Tanto el de Estados Unidos como el de cualquier país de nuestra región, Latinoamérica. ¿Y por qué les digo esto? Porque Donald Trump fue a la ONU durante este último día. Y lo que vivió ahí fue un papelón, un ridículo, una vergüenza, pero por parte de los directivos de la ONU. ¿Qué pasó exactamente? Ya me van a entender. Pero antes, yo sé que los antitrumpistas van a estar viendo esta escena conmigo y se van a partir de risa. Antes de que lo hagan, yo les pregunto, ¿realmente les gustaría que le hagan esto a sus presidentes? Y segundo, pero no menos importante, la ONU recibe miles de millones de dólares de todos nosotros. Y creo que lo mínimo que van a hacer, si no es su tarea, es decir, detener guerras, podría ser pagar las tarifas de luz en sus sedes, ¿o no? Porque, familia, lo que ha pasado es esto. Le apagaron la escalera mecánica en la ONU a Donald Trump y a su esposa, la primera dama, Melania Trump. Por tanto, tuvieron que subir caminando. And, you know, we love that punctuality. Yes. And the First Lady also going to address the UN as well as she arrives. Aquí los with her tienen. husband, and they go, Ellos se dirigían a dar sus discursos en representación a los Estados Unidos. Y fíjense, ¿qué pasó? up the escalator this time. I heard a few questions being shouted there, but no responses. Stand by. I don't know if there's audio on that or not. Como se dieron cuenta, las escaleras mecánicas de al lado estaban funcionando normalmente. Pero justo, o coincidencia, las de Trump y su esposa se detuvieron. ¿No les parece un poco raro? Okay, I heard the end. That was Chuck Schumer. Bueno, por ese motivo Trump y todo su equipo tuvieron que subir caminando. Nada los iba a detener para dar su discurso ante la ONU. Un discurso que, déjenme decirles, para mí lo fue todo en este evento. Les voy a mostrar las mejores partes, de hecho. Pero antes quería que vean junto conmigo el papelón de la ONU. He's saying that there are principles in a letter that's been Que para aquel que le pareció casualidad, le digo que no. Incluso le cortaron a Donald Trump el teleprompter. El presidente de los Estados Unidos había preparado un discurso para esta situación y la ONU, yo no sé si es que quería humillar a Donald Trump o quería evitar que diga las siguientes palabras, pero hizo de todo para evitar este discurso. ¿Por qué será? ¿Será que es porque arremete contra su presupuesto? ¿Porque denuncia que la ONU es un organismo globalista que pretende instaurar la ideología progresista en el resto de países, atentando así contra la soberanía de cada una de nuestras regiones, de nuestros territorios? No lo sé. Mejor ustedes saquen sus propias conclusiones, ya que aquí tenemos el gran discurso de Donald Trump, que puede que no te guste tanto, pero por algo lo quisieron censurar. Se los agradezco. Y no me importa pronunciar mi discurso sin el apuntador electrónico porque no está funcionando. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes
Y cuando pasan estas cosas, uno habla más desde el corazón. Debo decir que quien quiera que esté operando el apuntador electrónico está en aprietos. Han pasado 6 años desde la última vez que estuve en esta sala y me dirigí a un mundo próspero y en paz durante mi primer gobierno. Desde entonces, los cañones de la guerra han fracturado la paz que habíamos logrado en 2 continentes. Una era de calma y estabilidad dio paso a algunas de las peores crisis de nuestros tiempos. Y en Estados Unidos, 4 años de debilidad, de radicalismo y de anarquía sumieron a nuestra nación en una serie reiterada de desastres. Hace un año, nuestro país estaba en problemas serios, pero 8 meses más tarde, con mi gobierno, tenemos el país más pujante del mundo. Y no hay otro país que esté siquiera cerca. Estados Unidos tiene la bendición de tener la economía más fuerte, las fronteras más seguras, las Fuerzas Armadas más fuertes y las amistades más sólidas que pueda tener cualquier nación en el planeta. Ciertamente, esta es la edad de oro de Estados Unidos. Estamos revirtiendo rápidamente la calamitosa situación que heredamos del gobierno anterior, incluyendo terribles aumentos de precios, una inflación desbocada, algo que no habíamos tenido antes. Bajo mi liderazgo, el costo de la energía ha bajado, los precios de la gasolina han bajado, los precios de los alimentos han bajado, las tasas hipotecarias están bajando. Y la inflación ha sido derrotada. Lo único que va en repunte son los mercados bursátiles, alcanzando niveles récord en los últimos tiempos en 48 ocasiones. El sector manufacturero está creciendo, el mercado bursátil está operando mejor que nunca y todos los aquí presentes se benefician de eso. Especialmente los ingresos de los trabajadores están aumentando al nivel más rápido en más de 60 años. De eso se trata, ¿no es así? En 4 años, bajo el presidente Biden, teníamos $3 billones en inversiones en Estados Unidos. Desde que asumió el gobierno, ya hemos logrado compromisos para invertir $17 trillones. Y esto es lo que se está invirtiendo en Estados Unidos. Y ahora esto está llegando de todas partes del mundo. Hemos establecido el mayor recorte fiscal en la historia de los Estados Unidos y el mayor recorte de regulaciones en la historia del país, lo que nos hace nuevamente el país más propicio del mundo para hacer negocios. Y muchos de los aquí presentes están invirtiendo en Estados Unidos y estos últimos 8 meses han sido muy productivos. Durante mi primera gestión, tuvimos la mejor economía en la historia del mundo. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero esta vez con miras más ambiciosas y a mayor escala. Esto supera el récord establecido en mi primer gobierno. En la frontera sur hemos podido repeler una... A ver, en este punto puede que algunas personas me digan, Fran, las medidas de Donald Trump no son suficientes. Y saben, yo estaría muy de acuerdo, porque en menos de un año el presidente no puede hacer mucho para rescatar a los Estados Unidos que dejó Joe Biden. Que seamos claros, no son los Estados Unidos de siempre. Durante los últimos años, los precios de los alimentos de la canasta básica han aumentado y la inflación lo refleja. Por otro lado, la inseguridad en las calles también ha aumentado. El factor de la migración ilegal es un factor, pero evidentemente hay muchos más. A lo que voy con esto es que Trump tiene 2 grandes problemas que resolver y va a ser muy difícil. Por eso puede que haya muchas críticas, pero de que ha tenido iniciativas, sí las ha tenido. Que estas iniciativas sean cuestionables, también. Pero ha habido iniciativa.
que para los políticos de hoy en día eso ya es un montón. Invasión colosal y en los últimos 4 meses, 4 meses consecutivos, el número de inmigrantes ilegales tratando de ingresar a nuestro país ha sido de 0. Es increíble. Porque si piensan en cómo era la situación, hace un año había millones de personas llegando de todas partes del mundo, de cárceles, de instituciones mentales, llegaban narcotraficantes, venían de todas partes y entraban a nuestro país con la ridícula política de fronteras abiertas del gobierno de Biden. Nuestro mensaje es muy simple. Si alguien viene ilegalmente a Estados Unidos, va a parar en la cárcel o será devuelto a su lugar de origen o a algún lugar más lejos. Ustedes saben lo que esto significa. Quiero agradecerle a El Salvador por el trabajo excepcional y profesional que han hecho recibiendo y encarcelando a criminales que ingresaron a nuestro país. Bajo el gobierno anterior, esto alcanzó cifras récord. Ahora han sido deportados. No teníamos alternativa. Y otros países tampoco, porque enfrentan situaciones similares con la inmigración. Disculpen, ¿saben por qué me río en este punto? Pensándolo bien, Donald Trump y Nayib Bukele han hecho mucho más por la paz en nuestras sociedades que la ONU. Realmente me causa mucha gracia, porque la ONU existe para eso. Existe para que las organizaciones criminales no generen conflictos violentos en contra de la ciudadanía, para que sean mediadores. Pero lejos de eso, lo único que hacen es apoyarlos. Cuando Bukele empezó su gestión en El Salvador y quiso mandar a prisión a todos los criminales, a los pandilleros, a los maras salvatruchas, la ONU salió a defender sus derechos humanos. Y lo mismo hace en otros países de nuestra región, como por ejemplo en Venezuela. Lejos de condenar a Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios y ejercer acción en su contra, por lo menos enviar los cascos azules, lo único que hacen es pedir por los derechos del Tren de Aragua en otros países. Y a Maduro lo dejan olvidado. Por eso me da mucha gracia. Porque Donald Trump, sin ser el presidente de ninguna de nuestras regiones, ha hecho mucho más en contra de los criminales junto a Bukele que la ONU. Esto está destruyendo a los países y hay que hacer algo al respecto. En el ámbito mundial, Estados Unidos nuevamente goza de respeto. Como nunca antes. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Las cámaras de la ONU empezaron a fallar repentinamente. Justo cuando empezamos a hablar de criminalidad. ¿Casualidad? No lo sé. Pasamos de 2% a 5% de Producto Bruto en la OTAN, lo que ha hecho a nuestra alianza más poderosa que nunca. En mayo viajé al Oriente Medio para visitar a mis amigos y reconstruir nuestras alianzas en el Golfo, desarrollando alianzas con Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. Y ahora creo que estamos más cerca que nunca. Mi gobierno ha logrado negociar acuerdos comerciales históricos, uno tras otro, con el Reino Unido, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Indonesia, las Filipinas, Malasia y muchos otros. Igualmente, en apenas 7 meses, he logrado ponerle fin a 7 conflictos que parecían no tener solución. Algunos se remontaban a 31 años, en un caso 36 años, en otro caso 28 años. Le pusimos fin a 7 guerras y en todos los casos eran conflictos donde estaban muriendo miles de personas, incluyendo Camboya, Tailandia, Kosovo y Serbia,
el Congo y Ruanda, una guerra terrible, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. No les decía yo, Donald Trump ha hecho mucho más que la ONU por la paz. No les decía yo, Donald Trump ha hecho mucho más que la ONU por la paz. Ha detenido 7 guerras. La más conocida es la de Israel y la de Irán, que gracias a Dios ya firmaron una tregua, aunque temporal. Pero detrás de eso han habido más conflictos de los que quizás no nos enteramos mucho por aquí, pero que de igual manera se han llevado vidas y que durante todo este tiempo se quedaron sin resolver con la ONU como mediador. Y ahora que Donald Trump llegó, 7 conflictos menos. Entonces yo les pregunto, ¿quién ha hecho más por las naciones del mundo? ¿La ONU o Trump? Esto Es gracioso. los incluyó a todos. Ningún Es presidente gracioso porque a Trump le pagan por ser el presidente de los Estados Unidos, no del mundo. o primer ministro u otro país había logrado algo similar. Y yo lo conseguí en apenas 7 meses. Es algo sin precedentes y es un honor. Es una pena que tengamos que estar haciendo estas cosas en lugar de que lo haga la ONU. Y tristemente, en todos estos casos, la ONU ni siquiera trató de ayudar. Le puse fin a 7 guerras, he lidiado con los líderes de todos estos países y no recibí ni siquiera una llamada de la ONU ofreciendo asistencia para concretar los acuerdos. Todo lo que recibí de la ONU fue una escalera mecánica que paró a mitad de camino. Si la primera dama no estuviera en excelentes condiciones físicas, tanto ella como yo nos hubiéramos caído. Y después, un apuntador electrónico que no funciona. Estas son las 2 cosas que he recibido de la ONU. Una escalera eléctrica que no funciona y un apuntador electrónico que no funciona. Por cierto, ya lo arreglaron. Familia, lo dijo sin asco, sin escrúpulos, sin pelos en la lengua, como dicen por mi tierra. Donald Trump le dijo a todos los directivos en la ONU presentes que están haciendo su trabajo mal, que se supone que tienen que intervenir en conflictos para lograr la paz, pero que él, sin ser parte de la ONU, ha logrado más que todos ellos juntos. Por si fuera poco, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para colocar todas las escaleras mecánicas a andar bien. Y ya no hablemos del teleprompter, porque ahí seguimos. Y lo mismo con las cámaras. Creo que la otra forma es más fácil. Muchas gracias. Yo no pensaba en eso en ese momento porque estaba concentrado tratando de salvar vidas en estos conflictos. Pero después me di cuenta que la ONU no estaba allí por nosotros. No estaban allí cuando estábamos haciendo las negociaciones, lo cual no fue fácil. Si ese es el caso, ¿cuál es entonces el propósito de la ONU? Tiene un enorme potencial, siempre lo he dicho. Lo dijo. Tiene un enorme potencial, pero no está ni siquiera cerca de alcanzar ese potencial. Al menos por ahora, parece que lo único que hacen es escribir cartas muy enérgicas a las que no se les da seguimiento. Son palabras huecas, y las palabras huecas no resuelven los conflictos. Lo único que resuelve los conflictos son las acciones. Ahora hay que ponerle fin a estas guerras. Logramos la negociación de los acuerdos de Abraham, algo muy importante, por lo cual nunca se le ha dado crédito a nuestro país. Hay quienes dicen que todos estos logros justificarían que recibiera el premio Nobel. Pero para mí el verdadero premio es el tener a todos esos jóvenes
hombres y mujeres que van a poder crecer junto a sus padres y no los van a matar en estas guerras sin gloria. No me interesan los premios, sino salvar vidas. Hemos salvado millones de vidas. Hace muchos años, yo tuve mucho éxito como urbanizador en Nueva York. Yo le aposté a la renovación y a la reconstrucción del complejo de la ONU. Yo dije que podía hacerlo por $500 millones para refaccionarlo todo. Proponíamos pisos de mármol, por ejemplo. Lo mejor de lo mejor. Paredes de caoba, pero decidieron irse por otro camino, más costoso en ese momento, logrando un resultado inferior. Y me di cuenta que en el ámbito de la construcción no sabían lo que estaban haciendo. Para aquel que no sepa, el padre de Donald Trump es un empresario inmobiliario muy conocido allá en los Estados Unidos, que construyó estructuras legendarias para la arquitectura estadounidense. Así que Trump sabe de lo que habla, porque él creció viendo a su padre trabajar. Por eso es que hace esta crítica a la ONU. Quizás hay muchos rubros complicados, como el sanitario, como el alimenticio, de los que Trump no puede hablar, pero en cuanto a obras, sí. Y está demostrando que la ONU, lejos de utilizar bien ese presupuesto para ayudar a la gente, solucionar conflictos, lo despilfarra. Lo que estaban proponiendo era sumamente costoso. Iba a costar una fortuna. Y esperen a que vean los sobreprecios. Bueno, tuve razón. Gastaron entre 2 y 4 mil millones de dólares por encima y ni siquiera consiguieron los pisos de mármol que yo proponía, sino terrazo. Francamente, al ver el edificio y después de quedarme atascado en la escalera, veo que el trabajo no lo han completado después de todos estos años. Hubo tanta corrupción que el Congreso me invitó a rendir testimonio sobre el enorme desperdicio, porque no sabían de qué se trataba, pero sí que eran entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de lo que se había planteado. No tenían idea, yo dije, va a costar mucho más. Por suerte, muchas cosas están ocurriendo en la ONU. Muchas cosas ocurren a gran escala. Es muy triste el ver si la ONU puede tener un papel productivo. Yo vengo hoy aquí para tender la mano de amistad, de liderazgo y la amistad de Estados Unidos a cualquiera acá que esté dispuesto a unirse a nosotros para que tengamos un mundo más seguro y más próspero. Ya voy entendiendo por qué motivo los directivos de la ONU hicieron lo posible para evitar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegue y dé su discurso. Y es que hemos escuchado cómo el presidente de los Estados Unidos, y podría perfectamente cualquier otro presidente del mundo decirlo, ha denunciado que en la ONU hay mucha corrupción y que el presupuesto que recibe de todos los países, es decir, de todos los bolsillos nuestros, es mal utilizado. Para que se haga una idea, la ONU recibe al año 67 millones de dólares. ¿Qué hacen con toda esa plata? Yo realmente no lo sé, porque no solo en nuestra región, en el resto del mundo, no he visto que hayan hecho más que comunicados. Comunicados condenando la violencia del señor Bukele contra los maras, o comunicados condenando las imprudencias de Nicolás Maduro. Pero lejos de comunicados, lejos de tinta y papel, no he visto que hayan hecho mucho más. Por eso les decía, puede que no te caiga muy bien Donald Trump, y eso, ¿sabes qué? Lo entiendo. Pero creo que en este punto nadie puede estar a favor de la ONU. Un organismo que nos ha demostrado que puedes tener miles de millones de dólares para acabar o tratar de erradicar
el dolor, la pobreza, la miseria del mundo y no hacer absolutamente nada o nada relevante para todo ese dineral. ¿Pero qué opinan ustedes? Me gustaría leerlos en los comentarios. Soy Francesca y nos vemos en el próximo video.